En este vídeo vamos a hablar de estructuras condicionales y cómo se introducen en el código de un programa para decidir qué conjunto de instrucciones tenemos que ejecutar. Veremos, por un lado, qué son las estructuras condicionales y cuáles son las principales, y nos centraremos sobre todo en el uso de la estructura fundamental, que es la estructura if, que nos va a permitir comprobar condiciones en el código de un programa. Veremos cómo utilizarla por sí sola y combinada con una partícula else para elegir entre dos caminos alternativos. Para finalizar el vídeo veremos cómo utilizar una estructura condicional adicional llamada switch case, aunque esta estructura solo está disponible en ciertos lenguajes de programación. Bien, pues las estructuras condicionales nos van a permitir, introduciéndolas en el código, elegir qué bloque de instrucciones queremos ejecutar o decidir si queremos ejecutar un conjunto de instrucciones en función de si se cumple o no una determinada condición durante la ejecución del programa. Por ejemplo, decidir mostrar un dato u otro en función de si un número es positivo o es negativo. Comenzaremos para ello analizando, como decíamos, la principal estructura condicional que existe en prácticamente todos los lenguajes de programación importantes, que es la estructura if. La estructura if permite evaluar una condición que le pondremos a continuación y, si es cierta, ejecuta el conjunto de instrucciones que tiene asociado. Por ejemplo, podríamos comprobar si una variable n, que ya tiene un valor asociado anterior, es positiva. En el caso de lenguajes como Java, C# o C++, se coloca la partícula if, entre paréntesis después indicamos la condición que queremos comprobar, pues en este caso que n sea mayor o igual que 0, y después, normalmente entre llaves, colocamos las instrucciones que queremos ejecutar si se cumple esa condición, si n es mayor o igual que 0. Pues en este caso, el ejemplo aplicado a Java, pues para mostrar el código por pantalla usaríamos un system.out.println, indicando que esa variable n es positiva. Como decimos, la partícula if tiene después, entre paréntesis, la condición que queremos comprobar y entre llaves, justo a continuación, la instrucción o conjunto de instrucciones que queremos ejecutar si la condición es cierta. En el caso de Python, también tenemos la partícula if, a continuación indicamos la condición a comprobar sin necesidad de poner ningún tipo de paréntesis, pero eso sí finalizada con dos puntos. Y en las siguientes líneas, tabuladas hacia la derecha, pondremos todas las instrucciones que abarca ese if, es decir, si se cumple la condición de que n es mayor o igual que 0, ¿qué quiero hacer? Pues todo lo que quiero hacer tendré que ponerlo a continuación del if, tabulado hacia la derecha. Asociado a esa partícula if tenemos una cláusula llamada else, de manera que combinadas podemos decidir ejecutar un conjunto de instrucciones si se cumple la condición que tenemos en el if y otro conjunto diferente alternativo si no se cumple la que tendremos en el bloque else asociado. Volviendo al ejemplo anterior, podríamos comprobar si la variable n es positiva o si es negativa. Si se cumple la condición será positiva, si no se cumple será negativa. Volvemos al pack de lenguajes Java, C#, C++, y al ejemplo anterior le añadimos justo debajo una partícula else con otro bloque de llaves. De manera que si se cumple la condición de que n es mayor o igual que 0, se va a ejecutar el conjunto de instrucciones que tenemos aquí en el if, y si no se cumple, automáticamente saltamos al bloque else y ejecutamos el conjunto de instrucciones que tengamos dentro de las llaves de este bloque else. En el caso de Python se tiene una filosofía similar. Pondremos la partícula if con la condición y los dos puntos, tabulado hacia la derecha la instrucción o las instrucciones que queramos ejecutar si se cumple la condición, y luego alineado con el if volvemos a poner una partícula else con sus dos puntos y su bloque de instrucciones asociado tabulado a la derecha. Si se cumple la condición, sacará por pantalla que la variable es positiva, y si no se cumple, automáticamente saltamos al else y sacamos por pantalla que la variable es negativa. Esta secuencia de if-else se puede enlazar y así poder elegir entre más de dos caminos diferentes en función de cuál es la condición que se cumple. Por ejemplo, vamos a ver ahora cómo desarrollar un pequeño programa donde le pediremos al usuario que nos diga qué nota ha sacado en un examen y según el rango en el que se encuentre le diremos si es sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. Para que sea sobresaliente tendrá que ser una nota de 9 o más, para ser notable estar entre 7 y 9, para ser aprobado entre 5 y 7 y suspenso por debajo de 5.
En el caso de cesar, pues primero le pediríamos al usuario que introdujese su nota con un mensaje de console writeLine. Convertimos la nota a un valor numérico entero con la instrucción systemConvert.twin32 y una vez que ya tenemos la variable nota almacenada, con una estructura if-else vamos a comprobar el valor o el rango de valores en el que está. Por un lado, esta primer if detecta si la nota es mayor o igual que 9, en cuyo caso, si se cumple esta condición, le diremos al usuario que tiene un sobresaliente, una nota de 9 o más. Si no se cumple esta condición, automáticamente pasamos al else que tenemos asociado. Pero este else no va suelto, sino que va enlazado con otra partícula if. De manera que si entramos aquí, evaluamos esta segunda condición. Si la nota es mayor o igual que 7, pero no mayor o igual que 9, porque si no habríamos entrado aquí, pues entramos en este segundo rango. Una nota que pasa de 7 y que no llega a 9, pues es un notable. Si no se cumple esta condición, a través de este if pasamos al siguiente else y comprobamos la condición que tenemos aquí. En este caso vemos si la nota es mayor o igual que 5. Si es mayor o igual que 5 pero no llega al 7, entramos dentro de este else if y diremos que es un aprobado. Finalmente, si no se cumple ninguno de los ifs que tenemos aquí enlazados, saltaremos a la última partícula else que define el caso restante. En este caso, si no es mayor o igual que 5, ni que 7, ni que 9, es menor que 5, la nota que le corresponde es un suspenso. Notar que en este caso vamos a entrar únicamente en uno de estos 4 huecos, en uno de estos 4 bloques, dependiendo de cuál es la condición que se cumple. Si se cumple la primera, es un sobresaliente y descartamos el resto de opciones, porque están enlazadas con else. Si no se cumple la primera, veremos la segunda. Si se cumple, entramos. Si no, pasamos a la siguiente. Este efecto lo producimos porque estamos enlazando diferentes secuencias if-else entre sí. Si esto fuesen ifs independientes, sin la parte del else, entonces podríamos evaluar cada uno de estos ifs por separado y ejecutar los códigos de las condiciones que se cumplieran. Pero la cláusula else hace que, si no se cumpla una condición, automáticamente se pase a la siguiente y se descarte. De manera que solo entramos en uno de estos 4 huecos. En el caso de Python, el código es similar, pero aplicando la sintaxis de Python. Le pedimos al usuario la nota, la guardamos en la variable, usando la instrucción input para leer el teclado y la instrucción int para convertir lo que hemos leído a una variable entera. Y luego con la instrucción if comprobamos el primer rango de valores. Si la nota es mayor o igual que 9, es un sobresaliente. Y el else if que hemos visto en la diapositiva anterior, en el caso de Python, se contrae en una partícula que se llama elif. En este caso, comprobamos el if. Si no se cumple lo anterior, miramos si la nota es mayor o igual que 7. Pues será un notable. Si no se cumple lo anterior, miramos si la nota es mayor o igual que 5. Y será un aprobado. Y si no se cumple nada de lo anterior, si no hemos entrado en ninguno de los huecos anteriores, el caso de descarte es que es un suspenso, si no se cumple nada de lo anterior. El funcionamiento es similar, aunque la sintaxis en el caso de Python, como veis, es distinta. Se contrae la partícula else if formando la palabra elif en el código. Bien, la segunda estructura condicional que, como digo, tienen algunos lenguajes es la estructura switch case, que permite evaluar el valor de una variable o una expresión y en función del valor elegir uno de los caminos preasignados que le vamos a ofrecer. Esta estructura, por ejemplo, no existe en el lenguaje Python, puesto que lo mismo que hacemos con una estructura switch case se puede hacer también con una estructura if-else, y Python, una de las filosofías que tiene es que no es muy proclive a permitir que las cosas se hagan de más de una forma en algunos casos. Pero en los casos de Java, C++, C Sharp, etc., sí que existe. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una variable n, le hemos dado un valor, le hemos pedido al usuario que le dé un valor y queremos definir una secuencia de instrucciones u otra a ejecutar según ese valor. Podríamos hacer una estructura if, else if, else if, else if, como la que hemos visto antes, o utilizar la estructura switch case. ¿Cómo funciona? Pues pondremos la partícula switch, entre paréntesis indicaremos cuál es la variable o la expresión que queremos evaluar, en este caso la variable n, y luego entre llaves ponemos una o varias cláusulas case, indicando los distintos valores que queremos examinar. Pues quiero ver si la variable n vale 0 o vale 1. Si vale 0, pues entraremos dentro del case 0. Pondremos case, el valor que quiero comprobar, 2 puntos, y luego, no hace falta que lo tabulemos, pero asociado a ese case, normalmente se tabula para ver mejor el código,
pondremos la instrucción o las instrucciones que quiero ejecutar si la variable n es 0. Pues en este caso saco por pantalla que n es 0. Para finalizar ese caso y pasar al siguiente, añadimos una instrucción especial llamada break, que lo que hace es finalizar o romper el flujo de ejecución y salir de la partícula switch. En el caso de que no sea 0, pues saltamos al siguiente case. Miramos si vale 1. Si vale 1, lo mismo. Entramos dentro del caso 1, ejecutamos las instrucciones que queramos que hayamos definido aquí y finalizamos con un break para, una vez terminado el caso, salir de la partícula switch. Adicionalmente a todos los casos que queramos contemplar, al final podremos definir un caso especial llamado default, valor por defecto, en el que recogeremos qué queremos hacer si la variable no vale ninguno de los casos que hemos definido anteriormente. Pues en este caso, si n no vale 0 y tampoco vale 1, saltamos automáticamente a la cláusula default y diremos que n es otra cosa. Como vemos, esta estructura se parece mucho al if-else que hemos visto antes. Podríamos con if-else ver si n es igual a 0, pues hacer este println, else if y ver si n es igual a 1, hacer esto otro println, y luego con un else final, en caso de descarte, contemplar cualquier otra opción. Por eso, algunos lenguajes como Python no hacen uso de esta estructura porque se puede hacer uso de otras equivalentes. Y bien, estas son las principales estructuras condicionales que podemos encontrar en los lenguajes de programación más importantes hoy en día.